Recordar quién fue el general Minelstein. Vamos a cambiar de registro porque tenemos a Vicente Montañés. Don Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Aquí estamos, perfectamente. Oye, bueno, ya vamos a hablar de temas no menos agradables, pero la semana pasada nos dejasteis inquietos hablándonos del tema de Deutsche Bank. Y la gente dice, bueno, eso no nos afecta. Sí nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Bueno, vamos a ver. Ponnos en situación, lo primero. Sí, vamos a ver. Yo creo que es importante hacer un poquito de referencia. ¿Quién es Deutsche Bank? Deutsche Bank es el principal banco alemán y principal banco de la economía europea. Con lo cual estamos hablando del principal exponente financiero de Europa y también, y cómo no, de cuáles están siendo las políticas, pues lideradas por la señora Merkel y cómo esto se está enfrentando en un banco que además gran parte de su negocio es un negocio globalizado y que está con una presencia muy importante en el mercado americano y que además también fue uno de los principales agentes en la famosa crisis de los subprime, ¿no? Sí. Es decir, en estos momentos lo que se está barajando, Javier, es que Deutsche Bank tiene el agua al cuello. Esto es lo que se denota de las posiciones en los mercados y muchos analistas están empezando a especular con que pudiéramos estar frente al próximo Lehman Brothers, ¿de acuerdo? Quiero recordaros que este fue el banco aquel que cuando dio el petardazo con el tema de la subprime nos abocó a la crisis que todavía a fecha de hoy seguimos sufriendo y que ha llevado... Claro, perdóname, que nos llevó a todos por delante, con lo cual ¿podemos estar ante un escenario similar y no le estamos dando la importancia que esto tiene? Bueno, estamos ante un escenario complejo. Yo voy a intentar dilucidar hasta qué punto es similar o hasta qué no, y en esta ocasión creo que voy a intentar trasladar un poquito de tranquilidad a los mercados que desde luego están bastante convulsos al respecto, ¿no? Como te decía, Javier, estamos hablando del mayor banco europeo y que ha perdido la mitad del valor en los mercados en los últimos meses, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y esto por qué se produce? Porque existen temores en los mercados de una evidente falta de liquidez de la entidad y que probablemente necesitará de un rescate. ¿Qué genera esa crisis de liquidez? Bueno, pues quiero recordar que en estos momentos tiene una demanda en los Estados Unidos, Deutsche Bank, pendiente, por la cual se le pide una indemnización de 14.000 millones de euros. Básicamente, esto viene por una serie de malas praxis y de especulación realizadas precisamente a lo que estábamos comentando en la crisis de la subprime. Quiero también recordar que a fecha de hoy, dicho banco lleva pagadas por esas malas praxis ya unos 9.000 millones, pero el enfrentarse ahora a estos 14.000 hace cuestionarse cuál es la capacidad para asumir dicha sanción. Realmente el banco ha provisionado para tales efectos 5.000 millones, que distan mucho de lo que, en este caso, la justicia americana le pide. Básicamente esto es lo que ha provocado en primera instancia ese desplome, es decir, la intuición de que no va a poder hacer frente a dicha cuantía. Y es más, su consejero delegado así lo ha reconocido. Lo que sucede es que la señora Merkel y en general el Ejecutivo alemán descartan a priori un rescate del banco, cosa que ha puesto muchísimo más nervioso a los inversores hasta el punto de que concretamente este banco, que tiene un gran negocio en lo que serían los fondos de inversión como banca de inversión, moviendo, fíjate lo que te digo, Javier, 41 billones de euros, es decir, es una cantidad monstruosa. Estaríamos hablando de unas 8 o 10 veces el peso de la economía alemana. Pues moviendo esta gran cantidad, pues se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que muchos fondos de inversión han retirado sus posiciones en dicho banco, dejándolo en una situación realmente complicada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, básicamente tenemos una cotización bursátil que es la menor en los últimos 20 años. Por otro lado, tenemos esa amenaza de la sanción de los 14.000 millones en los que dudamos que pueda hacer frente a la misma. Y por otro lado, tenemos un negocio de inversión en el que se están retirando inversiones por parte de los principales bancos de inversión, ¿vale? Además, también tenemos que analizar cuál es en el mercado en el que está actuando Deutsche Bank, que es un mercado que en general no gusta nada, que es la banca de inversión. Es decir, Deutsche Bank ha perdido el negocio habitual
del trabajo de la banca europea, Sí. bueno, pues con sus empresas se ha centrado básicamente en un negocio que en estos momentos está dando muy poquita rentabilidad. ¿Por qué da poca rentabilidad, Javier? Bien, porque son muchos los requerimientos de capital, es decir, el regulador, en este caso, tanto el Banco de Alemania como el Banco Central Europeo, en previsión de evitar posibles crisis, lo que está forzando es que nuestras entidades aporten grandes garantías de capitalización, ¿vale? Esto ha hecho añadir a toda esta fiesta otro elemento tremendamente inestable, y es que Deutsche Bank está garantizando sus posiciones de solvencia a través de una figura financiera que son los famosos cocos, que hemos oído hablar ahí, y realmente la traducción del coco al español sería un poco lo que da, y es miedo, ¿no? Aquello que viene el coco. ¿Realmente qué son? Son bonos convertibles contingentes. Es decir, este es un producto financiero híbrido, ¿vale?, que balancea lo que es la deuda y el capital. Te lo explico. Es decir, mientras que las situaciones de solvencia del banco sean bajas y requieran de capital, esto aporta una gran rentabilidad. Pero llegado un momento en el que los umbrales de rentabilidad no fueran suficientes, ¿vale?, esto se transformaría directamente en deuda del banco, con lo cual aquellas personas que han comprado este producto financiero dejarían de obtener rentabilidad para tener inmediatamente capturado ese dinero como aval y garantía de la capitalización que les exigen los mercados. Esto es algo que también genera muchísimo miedo, porque no solamente estaríamos hablando de que tuviera que salir la banca, el gobierno al rescate de dicho banco, sino que muchos inversores quedarían lapidadas esas inversiones directamente y pasarían a formar parte del capital de la entidad. Por otro lado, este mercado de la banca de inversión en estos momentos y con las tasas de interés negativo está generando unos márgenes mucho más pequeños que la banca tradicional. Y además estamos viendo cómo tienen una alta volatilidad en los mercados. Es decir, esto es el cóctel perfecto para que estemos delante de un gigante pues que podríamos decir que está vampirizado. Es decir, que en estos momentos sus posibilidades de hacer frente a una posible crisis de solvencia pues fueran bastante complicadas. ¿De acuerdo? Bien. Cuando la gente habla y lo compara con Lehman Brothers, ¿de qué estamos hablando? Desde luego no estamos hablando de dos elementos ni tan siquiera similares. En el caso de Deutsche Bank estamos hablando de que tiene unos activos de 2 billones de euros cuando los activos de Lehman Brothers era tan solo medio billón de euros. Con lo cual, es decir, una posible crisis de liquidez y de solvencia en el Deutsche Bank destrozaría directamente los mercados y concretamente los mercados europeos, ¿vale? Bien, hasta aquí la parte de acojone, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que no estamos en la misma situación que el tema de la subprime. Estamos frente a una sanción, ¿vale?, que es cuantificable. El gran problema que hubo con la subprime es que había un montón de basura metida en los mercados que realmente se desconocía la cantidad de la basura. Aquí sí que sabemos realmente cuál es la situación de solvencia patrimonial del banco, vamos, o al menos se intuye, y sí que se podría salir en un momento a su rescate. ¿Yo por qué me inclino? Bien, yo me inclino aquí realmente porque lo que hay es una guerra de intereses. Una guerra de intereses de tal forma que todas las posiciones que pierda como consecuencia de esta crisis Deutsche Bank, eso es negocio que van a ganar sus dos principales competidores. Y sus dos principales competidores son dos grandes bancos americanos, estaríamos hablando de JP Morgan Chase y Goldman Sachs, ¿vale?, que además también fueron partícipes en esa famosa crisis de la subprime y a los cuales les interesa enormemente ese negocio de inversión que tiene Deutsche Bank. Además, son dos de los grandes partícipes en los principales lobbies americanos, con lo cual, bien, yo que voy a ser un poco mal pensado, quiero pensar que va a ser difícil que se le condone la deuda o que se reduzca la deuda de Deutsche Bank porque hay intereses muy fuertes en que realmente se llegue a esa situación de falta de solvencia por parte del banco. Dadas las características de este banco europeo, el dejarlo caer, el hecho de que Europa no saliera a su rescate, pondría, por un lado, en entredicho todas las políticas de la señora Merkel y del Banco Central Europeo, cosa que no puede permitir la señora Merkel cuando está a menos de un año de sus elecciones generales, que por cierto además no está muy bien posicionada, con lo cual esto es una buena noticia. Así es que, a pesar de lo que diga la señora Merkel y lo que diga su ejecutivo, yo estoy convencido que se va a salir al rescate de Deutsche Bank. Y probablemente se haga de dos formas. Una es fusionándolo con otro de los grandes marroncitos que tiene Alemania, que es el Commerzbank, que es el segundo banco alemán,
que tampoco estaría muy bien, pero que sus balances se complementarían magníficamente para intentar camuflar esa crisis de solvencia y por lo menos poder ganar tiempo para buscar algún sistema de capitalización a través del Banco Central Europeo. Quiero recordar también que la banca italiana está dañada y que de alguna u otra forma vamos a tener que buscar fórmulas para que esas 80.000 millones, esas inyecciones de liquidez que se están dando al sistema, probablemente se pudieran inyectar de forma directa, no sé muy bien cómo, y digo no sé muy bien cómo porque en estos momentos no está articulado y no lo contemplan, pero se puede llegar a contemplar para que estas entidades no caigan. Porque además aquí lo que estamos hablando es de el punto de encuentro entre dos políticas económicas totalmente contrapuestas. La que ha adoptado Europa con la política de tasas de interés negativas frente a las políticas americanas que en estos momentos en unas mejores condiciones en cuanto indicadores macro apuesta por la subida de tipos de interés. Estamos ante la guerra de dos titanes y yo estoy convencido que en este caso ni Europa ni Alemania va a dejar pues que el buque insignia de nuestras finanzas se vaya abajo. De cualquier modo, esto nos debería de hacer reflexionar sobre cómo es posible que aquellas entidades que están pasando los test de estrés, véase el caso de Santander, véase el caso de Popular, otro de los grandes bancos que ha sido cuestionado últimamente, o el caso de Commerzbank, o de Deutsche Bank, o de BNP Paribas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo es posible que dentro de este sistema que nos cuentan que financieramente nuestra economía ya ha vuelto a la normalidad, ¿vale?, que se superan los test de estrés, en definitiva en los mercados, ante la más mínima vicisitud, nuestras estructuras financieras se tambaleen y hagan que los mercados se vengan abajo? Insisto, el menor valor de cotización bursátil del Deutsche Bank en los últimos 20 años. Oye, tengo un minuto para que me contestes esto. Dime. Un oyente me dice, pregunta a Vicente si está seguro de que entre sus activos no hay, esta vez, activos nocivos mezclados con los buenos, como sucedió en la subprime. Y sobre todo, ¿cómo se puede saber esto? Porque si los hay, la caída en cascada será inevitable. Vamos a ver, esto no se sabe, pero los mercados intuyen que esto no ha desaparecido. Es decir, en definitiva, este sistema de financiación que te estaba comentando de los bonos convertibles es exactamente lo mismo en cuanto a modelización de producto que las famosas subprime, con lo cual es muy posible que existan este tipo de efectos tóxicos dentro de las carteras de valores de los bancos. Pero no nos equivoquemos, es que también la tienen el resto de las entidades. Con lo cual, en definitiva, en la crisis financiera la seguimos teniendo una gran cantidad de valores tóxicos. El problema es que Deutsche Bank no tiene por qué tener especialmente más que el resto. Oye, pues no tengo tiempo para más. Lo sé, Javier. Te mando un abrazo fuerte y el viernes te espero, si no me equivoco, ¿o no? El viernes nos vemos por allí. Espero haber puesto un poquito de luz y de verdad transmitir tranquilidad, porque yo no creo que finalmente la sangre llegue al rollo, ¿eh? Bueno, un abrazo fuerte. Me acaban Otro para ti. Gracias, Vicente. El viernes te veo. Vamos a irnos a publicidad.